Versos 18 y 19. Salmo 51. Saludamos a nuestros hermanos de Facebook, comenzando con mi mamá y luego a todos mis hermanos, donde quiera que estén. Bienvenidos a la casa del Señor. Salmo 51. Esos últimos dos versos del Salmo, hermano, eso como que los sacaron de otro sitio y los metieron ahí. Mire lo que dice aquí, hermano. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Punto. Y uno lee esos dos versos así aisladamente, hermano, sin tomar en cuenta el resto del Salmo o inclusive tomando en cuenta todo el Salmo. Y claro, no voy a llamar ahora a mi hermana Zulma a decirlo aquí de memoria porque no es el momento del mensaje, pero sí está en turno y yo sé que el deseo de ella hacerlo es una cosa tremenda, hermano, aparte de sí, otra cosa más. A propósito, ya usted tiene sus 3 promesas que está abrazando, ¿verdad, hermano? Amén. ¿Ah? Amén. Oí 11 amenes. Queremos 12. Uh-huh. Ahí está la docena. No, y hay quien está pensando cómo él sabe que fueron 11. No, hermano, que pueden haber sido más. Pero si yo digo que oí 11 y fueron 20, no estoy mintiendo porque yo dije que oí 11. No, porque si yo lo dejaba así colgando con 3 puntitos, hermano, había gente, wow, qué discernimiento. No, hermano, no. Sí, 11 dijeron amén, a lo mejor fueron 25. ¿Quién me va a decir la suya? ¿Quién? Aparte de John, aparte de Edgar. Elizabeth. Ajá. O sea que 3 son 3 en la lista. Sí, o sea, si estoy cansada, le digo, Señor, estoy cansada, pero tu palabra dice Amén. que tú das fuerza, Santiago. Ninguna. Ajá. Así que por ahí me voy con mi primera promesa. Esa es una. Si no entiendo algo, le digo, Señor, es que no entiendo, pero es que tu palabra dice que tú me harás entender. Amén. Que sobre mí tú harás. Te haré entender y te mostraré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Wow! ¡Qué verso! ¡Wow! Ajá, esa es la segunda. Estoy orando por mi familia, pero tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Eso es cuestión de abrazarlo. Eso es todo, hermano. Abrazar esas promesas. Amén. No por eso, son 3 de la lista. Son 3 de la lista. Amén. No le voy a preguntar a nadie más, hermano. Porque yo quiero entrar en estos 2 pasajes de la Escritura. Porque cuando nosotros vemos el Salmo, hermano, usted sabe que desde el título se dice claramente cuál es el motivo del Salmo, que es que David pecó en un pecado que fue tan gravoso, hermano, que el mismo Dios lo recuerda. El que olvida el pecado, hermano, de ese se acordaba una y otra vez. Dios. O sea que a Dios le dolió tanto este pecado de David. Y no es que David no cometiera otros pecados, hermano. David cometió, pero cantidad de pecados, hermano. Muchos de ellos horrendos. Pero este en particular a Dios le dolió tanto que lo recordó por más tiempo. Y cuando confrontó Dios a David por medio del profeta Natán, que era amigo de David, y David entiende que Dios lo está ya llamando a cuentas, porque lo que hizo Natán fue llevarlo así, hermano, lo durmió, hasta que hizo que de la boca de David saliera el juicio del que él mismo era digno.
o merecedor, digamos merecedor, del juicio que él mismo era merecedor, que era merecedor de morir, hermano, y de pagar, ¿qué? 5 veces, 1000 veces lo que había hecho. Entonces David, convencido, hermano, bajo convicción de pecado, reconoce su condición, le pide perdón a Dios y como parte de su experiencia, hermano, de aflicción, arrepentimiento, confesión, hermano, y entonces restauración, él escribe este salmo. Y ese es el trasfondo, esa es la oración. Esto es una oración de David pidiéndole a Dios que tenga de él piedad y que tenga de él misericordia. Y ya lo hemos visto de arriba abajo, hermano. Cómo él toca, hermanos, cada punto, todo lo que podía cubrir lo cubrió David en este asunto, hasta que llegando al verso 17, 18, hermanos, vemos que David dice que, Señor, es que yo lo único que puedo hacer es abrir mi boca, porque si yo te fuera a traer algo, una ofrenda que yo la daría, tú no quieres eso, tú no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y David le dijo a Dios, tú sabes que eso es lo único que yo tengo, que te puedo dar, que de verdad tú quieres. Y el Señor lo recibió, hermano. Pero ese no es el final del salmo. Porque entonces en ese momento, hermano, David termina su oración. Ya entonces saliéndose de sí mismo. Porque si usted se fija desde que empieza, hermano, si usted cuenta las veces que dice de mí, yo, mí, mis, y todas esas cosas que lo vimos también, hermano. En lo que consiste esta oración es en eso. Que es que David no está culpando a nadie. La gran diferencia entre David y Saúl fue esa. Saúl decía, mira, porque tú no llegaste temprano. Y el pueblo se desertaba. Y decidieron entonces ellos tomar del esto. Yo, con tal de mantener la paz y hacer las cosas bien, yo hice lo que tú debías haber hecho si hubieras llegado temprano. O sea que la culpa es tuya, de Dios y del pueblo. Esa es la gran diferencia, hermano. Eso fue lo que hizo toda la diferencia. A David se le fue toda esta oración, hermano. Es decir, yo, mí, yo, fui yo, Señor, a mí, que fui yo. Pero cuando llega al final ya, hermano, ya uno sabe que cuando él le dice a Dios, a ti los sacrificios que te agradan, es el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que yo tengo, Dios. Y aquí te lo estoy dando. Cuando uno llega ya a ese punto, hermano, porque él ya sabe lo que Dios le agrada. Y él sabe que le está dando a Dios lo que Dios le agrada. Él sabe también que Dios se está agradando de lo que él le está dando, porque le está dando a Dios lo que a Dios le agrada. Y entonces ya, cuando usted llega a ese punto, hermano, los que han sido perdonados, alguien ha sido perdonado aquí, hermano, perdonado, que haya sido perdonado. Pues usted sabe lo que se siente, ¿verdad, hermano? Porque si usted ha sido perdonado, quiere decir que usted sabe lo que se siente es ser culpable. Y el peso de la culpa. Usted sabe lo que es eso. Pero cuando usted es perdonado, usted sabe lo que es cuando ese peso de la culpa no es que se va, es que Dios lo quita. Porque Él es el que echa nuestros pecados a lo profundo del mar. Él es quien perdona todas. Es Él, hermano, el que perdona todo. El que decide olvidar es Él. Él es el que lo hace. Él es el que lo quita, hermano. Y uno sabe cuando Dios perdona, hermano. Porque queda uno livianito. Pero livianito. No solamente eso, cuando usted respira, puede respirar hondo. Y entonces usted se da más cuenta, hermano, de esa represa que había metida aquí adentro, deteniendo, hermano, la presencia del Señor.
David llegó a un punto, hermano, donde ya él sabe que Dios se agradó de que él le estuviera dando a Dios lo que a Dios le agrada. El espíritu quebrantado, el corazón contrito, humillado. Y entonces ahí mismo, hermano, en la oración, ya al final, mire lo que hace, hermano, se voltea David y dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Pero mire lo que dice después, hermano, porque entonces esto es grande, porque dice: entonces te agradarán los sacrificios. Entonces, lo que no te agradaba antes, los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Y ahí le está dando una definición a usted del holocausto que él está hablando. Él dice: lo que antes tú no querías, ahora tú lo vas a aceptar. Aquellos becerros, ¿se acuerda cuando en Miqueas? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso fue siglos después, hermano, porque se aprendió bien la lección de David. Entonces David le está diciendo aquí al Señor algo. Dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces dice, hermano, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto. Lo que te dije antes, porque tú quieres sacrificio que yo no quieres. Tú no quieres sacrificio que yo lo daría. Ahora aquí dice: si tú le haces bien con tu benevolencia a Sión y edificas los muros de Jerusalén, entonces lo que antes tú no querías de mí, lo vas a recibir. Gracias. Mire esto, hermano, que estamos haciendo aquí. Estamos uniendo aquello que parece que no tiene sentido con esto último, hermano. Lo estamos uniendo ahora. Allá en aquel momento en que yo estaba clamando por misericordia delante de ti, no eran becerros lo que tú querías. No eran holocaustos quemados completitos delante de ti como a ti te agradaban. En aquel momento eso no es lo que tú querías de mí. Tú querías mi corazón y mi espíritu. Pero mire cómo dice: pero si tú le haces bien a Sión con tu benevolencia, si tú edificas los muros de Jerusalén, entonces aquello que tú no querías de mí lo vas a recibir, y lo vas a recibir de todos. El holocausto. Y mire qué holocausto. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que la ofrenda del todo quemada. El holocausto que era quemado completito. Y usted sabe que representaba el holocausto quemado completo, hermano. Era la dedicación total del ofrendante a Dios. Cuando el holocausto se quemaba completo, era una ofrenda voluntaria a Jehová, y el ofrendante lo que le estaba diciendo a Dios cuando era una ofrenda del todo quemada o quemada completa, le estaba diciendo: Señor, te lo entrego todo. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ok. Hicimos cierta conexión de aquello con esto, pero ¿en qué consiste el asunto, hermano? Oiga bien. David estaba orando, pidiendo misericordia por su pecado. David estaba reconociendo su falta.
David se desnudó completito delante de Dios, hermano, del Dios del cielo y de la tierra. Y dijo, soy yo contra ti, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. En pecado he sido formado y mi madre me concibió en pecado. Yo fui, yo te ofendí, yo pequé. Soy yo y nadie más es culpable de esto. Mientras él hizo eso, hermano, él lo que estaba haciendo era dándole a Dios un corazón humillado y un espíritu humillado, contrito, quebrantado, hermano. Él se rompió delante de Dios. Y Dios lo recibió porque él no hizo más que humillarse a sí mismo. No le echó la culpa a otro. Usted sabe que nosotros tenemos la mala costumbre de Saúl muchas veces. Que nosotros vamos delante del Señor, hermanos, muchas veces, reclamando lo que me hicieron. Cuestionando lo que me hicieron. Acusando al que me hizo. Y esperando que Dios me justifique a mí. Yo lo hice una vez. Yo lo he hecho muchas veces. Pero una vez en particular lo hice. Porque yo sé que yo enfrenté ciertas personas, hermanos, y lo hice justamente. Y lo hice con la verdad. Lo que vino de allá para acá, hermano, fue una descarga de todo lo que usted se pueda imaginar. Y el asesinato no dejó de pasarme por la mente, hermano. Se lo digo con toda sinceridad. Porque así yo vivía antes, hermano. Me fui delante del Señor llorando. Pero era llorando de rabia. Y a mí me cuesta llorar, hermano. Yo no lloro mucho. Si usted me ve saltar una lágrima, dele gloria a Dios. Y siga orando por mí para que me salgan 2. Pero yo lloraba de rabia. Y me fui delante del Señor y le presenté mi queja y también le expuse mi acusación en contra de aquellos que habían sido injustos. No solamente conmigo, sino que despreciaron, hermano, la palabra de Dios. La despreciaron descaradamente, hermano. Y de esas raras veces que Dios me habla, hermano, porque hay gente que Dios le habla todos los días y mucho. A mí es de vez en vez y bien espaciado. Yo oigo su voz que me dice, ¿y qué quieres? ¿Que los castigue a ellos y a ti no? Yo me revolcaba, hermano, que parecía que estaba endemoniado en el piso. Porque me dolió más, hermano, la respuesta de Dios que la de aquella gente. Bendito Dios. Porque entonces mi lista salió a flote. Los castigo a ellos y a ti no. O sea, mira, tú eres tan bueno, tan santo, tan puro, tan justo, que no mereces castigo. Y lo segundo fue peor que lo primero, hermano. De ellos me encargo yo. ¿Sabe? Hay algo de lo que quizás yo puedo
decir que soy buen entendedor, hermano. Quizás sea un piropo que me estoy echando yo mismo. Porque hay un dicho que usted sabe en la calle que dice que al buen entendedor, ¿qué? Pocas palabras bastan, ¿verdad? De ellos me encargo yo, hermano, era cállate. Y lo que a ti no te corresponde, déjamelo a mí. Qué bueno. O sea, yo no le digo a Dios qué Él tiene que hacer con los demás, hermano. Lo único que yo le puedo pedir a Dios es lo que haga conmigo. Y mejor es que le pida, hermano, que tenga de mí misericordia, que fue lo que David hizo. ¿Usted entiende, hermano? Entonces, lo de David, el genio de David, hermano, la exaltación de David, la gloria de David, hermano, no está en un carácter impecable. De hecho, el carácter de David era pecable. Donde estaba, hermano, la gloria de David, la bendición de David, su genio, hermano, su sabiduría, era en el hecho de que él sabía reconocerse, él, hermano, delante de Dios. Porque a fin de cuentas, hermano, a fin de cuentas, a quien Dios tiene que cambiar, con quien Dios tiene que obrar, donde Él tiene que operar, hermano, y hacer lo que es necesario hacer es en mí. De los demás, hermano, de eso se encarga Él. Igual que se quiere encargar de mí. O sea que está de más que yo siquiera le sugiera a Dios qué hacer con otro, hermano. Cuando hay tanto que yo le tengo que admitir de mí mismo que necesita ser tocado, cambiado, mejorado o simplemente extirpado, hermano. Hasta ahí llegó David con Dios, hermano. Pero usted sabe por qué, y esta es la sabiduría que Dios le había dado a ese hombre. Es que David sabía que si él estaba mal, su familia estaba mal. Sus cercanos estaban mal y en peligro. Y usted sabe qué más, hermano, el pueblo estaba mal y en peligro también. ¿Por qué usted cree que es lo que decía, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza? ¿Por qué usted cree que Él dice, hermano, que entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti? O sea, David lo que está diciendo es, Señor, opera en mí, perdóname a mí, límpiame a mí, cámbiame a mí, Señor. Y cuando tú hagas eso, yo lo que voy a hacer es publicar, yo lo que voy a hacer es declarar con mi boca, cuán maravilloso tú eres, Dios. Y cuando la gente vea, y cuando la gente escuche, la gente se va a dar cuenta de que verdaderamente tú has hecho conmigo misericordia. Y cuando el pueblo entienda que tú has hecho misericordia conmigo, ellos van a creer también que lo que tú hiciste por mí, lo puedes hacer por ellos. Y la bendición va a ser de todos. Recuerde que David, antes de ser rey, hermano, lo que fue pastor. Él sabía, hermano, cuidar las ovejas y hacerlo con amor. Porque usted sabe qué, hermano. David sabía también que por el pecado de uno, el pueblo entero podía pagar las consecuencias, porque David, hermano, nació después de Moisés. Y a Moisés le cayó uno adentro del pueblo que se llamaba Acán. Y David conocía la historia de Acán, hermano. Que Dios dándole la victoria a sus hijos, llevándolos, hermanos, camino a la tierra prometida.
Le dice David, cuando entren allá ustedes no tomen nada. Nada del tesoro, no tomen de las estatuas y de los ídolos menos que nada. No hagan nada con eso. Eso es basura. Y a cambio unos paños preciosos y unas figuras y unas cosas y las tomó, hermano. Las metió debajo de su tienda. Y porque aquello estaba allí, hermano. Ay, Padre mío. Tenga Dios piedad. Acá no fue el que murió al momento, hermano. Murieron del pueblo. El pueblo pagó las consecuencias. El mismo Moisés con la derrota. ¿Qué van a decir de ti los pueblos? Dios, ¿qué pasó? David sabía que por el pecado de uno podía pagar el pueblo entero. Y sabiendo David esto, usted sabe lo que hace él. Empieza entonces consigo mismo. Dice, Dios mío, por favor. Ya yo te he pedido perdón por mi pecado. Que por favor mi pecado no alcance a tu pueblo. Y ahí es que viene entonces, haz bien con tu benevolencia a Sión. No permitas, oh Dios, que mis malas decisiones dañen al pueblo. Él sabía lo de Acán, hermano, pero él sabía de sus errores también, antes de cometer el pecado con Betsabé. Betsabé quizá fue la última de sus mujeres, aunque después le trajeron una cuando yo estaba medio viejolo, hermano. Pero que aquello era para que él lo calentara, porque dice que ni con esa muchacha al lado el hombre se le quitaba el frío. Pero él empezó mal, hermano. 8 esposas, un reguero de concubinas. Y a consecuencia de eso, hermano, su hijo mayor, el primogénito, el orgullo de la familia, violador de su hermana. Primer error, hermano, por tener tantas esposas. El segundo error, no ayudó a su hija. Porque Amnón es el primogénito. Y yo amo a ese muchacho. Él cometió un error. ¿Y la muchacha qué? Si hay una historia terrible en la escritura, es la de esa muchacha, hermano, porque termina en 3 puntitos. La historia de Tamar, hermano, termina con ella desgarrando la ropa, saliendo, gritando, jalándose los pelos, llorando el haber sido violada por su hermano. Y su padre se enojó mucho. Punto. Se enojó mucho. Punto. No, ahí se acabó. Se enojó mucho. Punto. ¿Qué hizo entonces que se despertara un odio mortal en su otro hijo Absalón? Que entonces se convirtió en el asesino de su hermano. Solo porque papá no hizo lo que tenía que hacer. Si papá castiga al hijo, endereza el asunto, atiende a la muchacha y consuela a Absalón, hermano, nada de eso hubiera pasado. No, pero es que pagó. ¿Y de qué manera, hermano? Tres hijos perdió David, hermano. Porque su primer hijo con Betsabé sabemos que murió también pocos días después de nacer. Todo por lo que hizo él. O sea, David sabía cómo el pecado de un hombre, hermano, puede alcanzar al pueblo entero. Y sintiéndose ya en el Salmo 51, sintiéndose David ya perdonado, hermano. Perdonado. Y sabiendo que si Dios lo podía perdonar a él, hermano, es que Dios es bueno de verdad. Entonces se voltea, hermano, y le dice, haz bien, Señor, con tu benevolencia a Sión.
edifica los muros de Jerusalén. Usted sabe que la poca vergüenza más grande del mundo, hermano. Yo leo comentarios bíblicos y todas esas cosas porque es bueno saber, hermano. Si algo bueno tiene la Biblia es que tiene 2000 años de experiencia el Nuevo Testamento y 3500 el Antiguo Testamento. O sea que entonces viene hablando de eso y discutiendo, hermano, y escribiendo sobre estas cosas. O sea que hay tela de dónde cortar. Y es bueno uno ver los comentarios, pero cuando usted llega, hay una cantidad considerable de buenos teólogos que dicen que el final de este salmo fue añadido después de la dispersión. Estamos hablando en el tiempo de Esdras y Nehemías. Fue añadido como parte de la liturgia cuando se restauró el muro en tiempos de Nehemías, se reconstruyó el templo. Le estoy hablando siglos después, que la gente entonces leía en este salmo, pero como parte de la liturgia le añadieron esos últimos 2 versos, pero que eso no fue que David los escribió porque como que están fuera de lugar y estamos viendo que no es así, ¿cierto, iglesia? Amén. Usted lo está viendo conmigo, ¿verdad que sí? Amén. Porque es porque David se sintió perdonado y sabiendo, hermano, las consecuencias que su pecado le podrían traer no solamente a sí mismo, sino al pueblo, a la familia y al pueblo también. Él dice, Señor, hazle bien con tu benevolencia, Sión. Y lo que está diciendo aquí, hermano, que es hermoso, oiga bien, escúcheme bien. Cuando Él le dice a Dios, haz bien con tu benevolencia. Si nosotros acá lo ponemos en el lenguaje nosotros cotidiano, está diciendo, Señor, sé bueno con el pueblo. Sé bueno con el pueblo. ¿O será que David era el único allí adúltero, hermano? ¿O el único fornicario? Lo único que era el más grande, hermano, porque era el rey. Pero, hermano, usted sabe que esto es el amor de Dios, porque entonces Él, sabiéndose perdonado, Señor, ten misericordia de aquellos que como yo, quizá entre el pueblo, sé bueno, Dios, con el pueblo. Haz bien, sé bueno. Cuando dice haz bien, dice alegra a tu pueblo, mejora a tu pueblo, prospera a tu pueblo. Eso es lo que está diciendo David. O sea que empieza ya, ahora se salió de sí, hermano. Pero él no está confesando pecados ajenos. Es lo que él está diciendo a Dios, Señor, igual que perdonaste los míos, perdona a los ajenos. Y quizá todos merecamos el castigo, Señor, pero por favor, hazle bien, Señor. Y si el pueblo necesita, mejora tu pueblo, prospéralo, Señor. Y cuando él está diciendo a Dios, mejóralo y prospéralo, obviamente, hermano, no está hablando de darle más dinero, darle más cupones, sí, bájale los taxes. Eso es lo que está diciendo David, hermano. Es mejorar y prosperar como, hermano, espiritualmente. Acércanos más a ti, oh Dios, no solamente a mí, sino también al pueblo, Señor. Haz bien con tu benevolencia, con tu bondad, con tu favor, con tu gracia, Señor. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Sión, hermano, es lo mismo que Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de David, pero se le conoce. Sión es la ciudad de Dios. Y entiendo una cosa, hermano. En esa misma ciudad que está ahí, que ahora mismo no es de nadie, hermano, porque está dividida en 3. Jerusalén. Y es la comunidad internacional y las Naciones Unidas quienes ejercen más autoridad, hermano, sobre ese territorio que el mismo Israel, para evitar conflictos entre musulmanes y judíos y los otros todos hijos del diablo. Entonces, hermano, sepa bien, iglesia, que viene un día y no tarda, donde el Señor Jesucristo va a poner su pie en el mismo monte donde Él acostumbraba a subir a orar, en ese mismo lugar, allí en Jerusalén. Eso es tierra santa. Sión es la ciudad de Dios, hermano. Y no es en sentido figurado, es que Jerusalén es Jerusalén. Y por eso él le decía, edifica los muros de Jerusalén. Usted sabe que los comentaristas dicen, no, eso fue en aquel tiempo, eso era en el tiempo de Nehemías y lo añadieron después porque los muros estaban destruidos y el templo estaba siendo reconstruido. ¡Falso! Y que conste, hermano, que toda esa gente estudiaron más que yo. Pero a mí no me importa tampoco. Porque usted sabe que ellos tienen su cosa, hermano. Y a veces uno mientras más inteligente es, peor termina, hermano. Por algo Salomón dijo, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne, hermano. ¿Usted sabe por qué? Y lo dijo bien, hermano. ¿Es fatiga de qué? De la carne. Cuando usted lo hace en la carne.
Pero cuando usted estudia, hermano, en el Espíritu, y lo que usted está estudiando es la palabra del Señor, hermano, hay bien en leer muchos libros. Y el mucho estudio es beneficio del Espíritu, hermano. No de la carne, del Espíritu. Porque este no es el único salmo donde David hace una cosa como esta, hermano. Acompáñeme rapidito al Salmo 28. Donde David, después de hacerlo o decir lo que está haciendo, hermano, se vuelca hacia el pueblo. Yo no sé de dónde esta gente se inventan esas cosas. Y lo que hay que leer los salmos, especialmente. ¿Estás hablando de David? Lee los salmos de David. Si abuela estuviera aquí y decía, región, lee los salmos de David. ¿Está conmigo? El Salmo 28, hermano. Miren los versos del 6 al 9. Yo le dije que iba a ser breve porque eso no tenía relación, hermano, pero resulta que tiene mucha. Miren lo que dice aquí, lo tienes, iglesia. Verso 6, ¿está conmigo? Oiga, pero léalo conmigo. No, pero no lo lea, hermano. Saboréelo, saboréelo. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón. ¿Y qué? Y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico le alabaré. ¿Quién está hablando ahí, hermano? Todo es mi, mis, mi, fui, mi, le, mi. ¿Lo está viendo, iglesia? Es el yo. Pero hablando de la bondad de Dios, hermano. Ahora mire el 8. Jehová es la fortaleza de. No dice de su ungido. No dice de mí. Dice de su. Mire, y ve, hermano, como cambió de sí. Cambió al pueblo. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Ahora mire el 9, qué hermoso. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales. ¡Wow! Ese era David, hermano. Él se ocupaba de sí primero, señora, aquí es. Yo me acuerdo de un himno viejo que decía, pero si hay algo que estorbe, oh Señor, quítalo tú, con tu poder, quítalo tú. Y estaba hablando de sí, hermano. David era lo mismo, hermano. Y después empieza a adorar. Dice, no, es que yo te voy a adorar, yo te voy a alabar, hermano. Eso es lo que dice el Salmo 51, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. La va a publicar, ¿para qué? Para que los pecadores oigan y se conviertan a ti. Y aquí lo que está, hermano, de momento de sí, de su bendición. Entonces pasa, hermanos, a bendecir al pueblo, a buscar el favor, el bienestar del pueblo. Vaya conmigo al Salmo 40. Dímelo. Y él siendo rey, Ajá. sabe el estado del pueblo, la condición del pueblo. Ajá. Qué mejor oportunidad que esa, ya estoy limpio, Señor. Pues claro. Pero que entonces los comentaristas dicen, no, esos versos como que no tienen que ver. Mire, hermano, lea David, lo que tenía que irse 3 páginas atrás. Salmo 40, hermano. Mire qué cosa maravillosa, hermano. A mí me encanta ese salmo. Empieza consigo, ¿verdad, hermano? Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a quién, hermano? A mí. Y oyó que mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso ¿cuáles pies, hermano? ¿Cuáles pies? Mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego ¿qué? ¿En qué boca, hermano? En mi boca cántico nuevo. Ok, pues entonces, ¿cómo empieza David? Consigo, ¿verdad, hermano? Con su situación, con su condición, lo que él le estaba pasando. Y él, obviamente, cuando dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor. Y después de todo lo que dice, hermano, en verdad entendemos que el hombre estaba en un problema serio. Porque él estaba en el pozo de la desesperación. Él estaba en el lodo cenagoso. Y dice, de ahí me sacó Dios. Puso mis pies sobre peña. Y enderezó mis pasos. Y después se le va en cánticos de alabanza, hermano. Ahora escucha bien, iglesia. Que cuando llega al final, verso 16. Mire lo que dice aquí, hermano. Después que dice todo. Porque por ejemplo en el verso el verso 13. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan ¿qué? Mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense en los que ¿qué? Mi mal desean.
sean asolados en pago de su afrenta los que, ¿qué? Me dicen, todo es conmigo. Ahora mira el 16, iglesia. De momento se voltea. Gócense y alégrense en ti. ¿Quiénes, hermanos? Todos los que te buscan. Y digan cuándo, hermanos. Siempre los que aman tu salvación. ¿Qué van a decir? Mire, hermano, coja aire. Coja aire. Y mire lo que dice ahí. Y digan siempre los que aman tu salvación. 2 puntitos. Mire, hermano. Deben ponérselo de esta manera. Digan siempre cuando usted ama algo o alguien. Usted no va como una momia y le dice, yo te amo. O peor, yo te amo. Ajá. Ese está peor todavía. Tú sabes que yo te amo. ¿O no lo sabes? Porque si no lo sabes a esta altura tienes un problema serio. ¿Qué es eso, hermano? Usted no va así, ¿verdad, hermano? Eso lo digo en inglés. Ok, pero entonces, ajá. No estás ayudando, Jimmy. No. Bueno, está bien, pero no estás ayudando, Jimmy. No, que conste, hermano, que Jimmy me hizo una también hoy. Jimmy, lo tengo que decir porque tengo que sacármelo del pecho. Yo le dije lo de la nena que dijo que tenía un viejito que era su amigo, ¿verdad, hermano? Y como Elina me confirmó, yo pensando quién podía ser, me confirmó Elina que era yo para mi dolor. Le doy el testimonio a Jimmy por teléfono, hermano. Jimmy, como él me dio la buena noticia de la nena, yo le di la buena noticia a la otra nena. Jimmy, la nena está con la tía, pero tú sabes qué, que la nena dijo que en la iglesia tenía un viejito que era su amigo. Hermano, yo sé que fue que él no se detuvo a pensarlo, yo sé que fue que no fue con mala intención, hermano. Pero ahí mismito abre la boca y me dice, ¡ese es usted! Entonces encima del dolor que ya había, ¿entiendes? Eso fue herida sobre... Pero ya te perdoné, Jim, ya te perdoné. Sí, ok. Sigamos entonces con el... Ya me siento... Ya se me desprendió algo del pecho, hermano. No. Ay, gloria a Dios por los niños. Escucha bien, iglesia. Entonces, si usted le va a decir a manera de alabanza al Señor, y digan siempre los que aman su salvación. Si usted ama la salvación de Dios, si usted es salvo, y usted sabe que va para el cielo, que Cristo murió por sus pecados, que usted no es perfecto, pero no es perfección lo que le va a llevar a usted al cielo. Es confesión, hermano, es reconocimiento, es fe en Jesucristo. Y por eso usted ama esa salvación. Usted no va a ir donde el Señor y le va a decir, Jehová sea enaltecido. Poderoso Dios. No, hermano. Eso es como un pastel sin sal. Sí, como un chicharrón mongo, hermano. Eso es... Empezamos, verso 16. Que conste que ahí le está diciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Gócense, ¿qué? Ok, entonces, ¿cómo usted lo va a decir? Con gozo y alegría. Siga las instrucciones, hermano. Volvemos. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido.
Eso es música, hermano. No solo aquí en la tierra, eso es música allá en los cielos. ¡Wow! ¡Woo! ¡Wow! Maravilloso Dios, hermano. Oiga, y todavía esa gente se atreven a decir que fue que eso lo metieron ahí por accidente en el Salmo 51. Ay, vaya conmigo al Salmo 69, hermano. Esto es David. Hermano, y entonces usted lee los salmos de David, usted sabe de que uno se da cuenta que David empezaba tratando su asunto con Dios y tan pronto su asunto con Dios estaba resuelto, hermano, él se volcaba hacia el pueblo para hacer lo que muchas veces nosotros hacemos aquí en la iglesia, que nosotros le decimos, Señor, nosotros estamos pidiendo esta bendición. Lo que te estamos pidiendo para nosotros, al que no está aquí, multiplícasela. Al que nos está viendo por Facebook, Señor, multiplícasela. Que lo que tú me dejas a mí, a esa gente tú se lo des, pero mayor todavía, Señor. Multiplícale la bendición a tus hijos. Que el botín sea tanto para el que va a la guerra como para el que se queda cuidando el bagaje. Eso fue una ley, hermano, que la estableció en un principio David mismo. Que los soldados de él, porque eran malos, hermano, son de la cueva de Adulam, que hablaba el otro día. ¿Quién fue que lo habló? Alexis. Ese era el diablo, hermano. Y en una ocasión se van a la guerra por allá y unos se cansaron. Y entonces David lo que dijo, bueno, ustedes los que están cansados no pueden pelear así, quédense cuidando el bagaje. Y se fueron a la guerra, ganaron la guerra. Entonces aquellos diablos le dijeron a David que, bueno, a esa gente no le va a tocar nada porque ellos no pelearon con nosotros. Y David dijo, no, esto va a ser lo mismo para el que va a la guerra como para el que se queda cuidando el bagaje. Y dice la Escritura que desde ese día, hermano, aquello se hizo ley. Entonces lo que nosotros nos dé aquí, hermano, que se lo multiplique a nuestros hermanos, especialmente los que no pueden estar, pero que se los multiplique. Salmo 69. Oiga, como esos teólogos se inventan cosas. Vaya conmigo al verso 29. Maravilloso. Mira lo que dice aquí, hermano. Mas ¿a quién? A mí, afligido y miserable. Oiga eso, esas son expresiones maravillosas, hermano. La cosa es como le gusta a papá, hermano. Cuando uno viene así, pero con sinceridad. No es manipulación. No es como los rezos, hermano. Antes la mea culpa, la máxima culpa. Y era un rezo, hermano. Y eso no tiene que ver con ir al baño, nada de eso. Es el latín. Que mi culpa, mi mayor culpa. Y hasta se latigaban y todas esas cosas, hermano. El flagelo se llamaba eso. Pero no es así. Aquí dice más a mí. Afligido y miserable. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré quién. Yo, el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Oiga esto, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. ¿Está viendo eso, iglesia? ¿Usted sabe lo que dice ahí? Dice, no, si yo lo que tengo que hacer es alabar el nombre de Dios con cántico, exaltarlo con alabanza. Y dice, y esto le va a gustar más que cualquier becerro que yo mate, que cualquier ofrenda que yo le traiga, que cualquier cosa que yo ponga delante de él, mi alabanza y mi adoración le va a agradar más que todo eso. Oiga, iglesia, 32. Cuando, oye, hasta ahí llegamos. ¿Qué está haciendo David? Está hablando de sí, ¿verdad, hermano? Digo, miserable de mí, Señor, pero tú. Es que tú me vas a exaltar, tú me vas a levantar y yo te voy a adorar. Entonces, mire lo que dice aquí entonces en el verso 32. Ahí cambia David. Porque usted se fija, hermano, él no estaba pensando solamente en él. Él dice, no, papá, es que esto que tú me has dado a mí, dáselo a todo el mundo. Porque entonces dice el verso 32, lo verán los oprimidos y ¿qué?
y se gozarán. Y empieza el consejo, oye la predicación: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a David. ¿A quién, hermano? ¿Lo estás viendo, iglesia? ¿Cómo se volteó entonces David? De sí, hermano, de sí se fue a Sión. Porque Dios, 35, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. ¡Oh! De sí a Sión. Hermano, esa profecía tiene hoy un cumplimiento parcial, pero esa profecía todavía está vigente. Por lo mismo que yo le decía, Israel ahora mismo está viviendo un periodo que en la Escritura se le llama, hermano, los tiempos de los gentiles, que es donde los gentiles, los no judíos, tienen todavía el control sobre muchos de los asuntos de Israel, especialmente, hermanos, lo que tiene que ver con Sión, hasta el punto de que en lugar de estar el templo de Dios donde se supone que esté en el monte Moria, allí, hermano, lo que hay es la mezquita musulmana, hermano, el domo de la roca, la mezquita de Omar. Y eso lo que quiere decir es que los gentiles todavía tienen control sobre Sión, pero los tiempos de los gentiles, hermanos, están por terminarse. Y entonces se va a cumplir este pasaje, hermano, porque viene un día donde los hijos de Dios, hablando específicamente de la nación de Israel, va a habitar la santa ciudad en paz y prosperidad para siempre, hermano, en esa ciudad. Y las naciones que sobrevivan, lo que se llama la gran tribulación, van a ser tributarios de Dios por los primeros 1000 años, hermano. Y luego, cuando se ejecute el último juicio de Dios sobre la tierra, entonces, hermano, eso será tierra santa, tierra dedicada para Dios y su pueblo para siempre. Y nosotros con ellos. Eso no tarda, iglesia. Vuelva conmigo al Salmo 51. Oiga, hermano, y todavía esos teólogos dicen que eso fue que el David no escribió esos últimos 2 versos cuando él acostumbraba, hermano, salirse de sí para meterse en Sión. Y en el Salmo 51 él hace exactamente lo mismo que han hecho. Y esos no son los únicos, solamente le mencioné 3, hermanos, porque las expresiones son tan hermosas ahí, tan para nosotros, que yo digo, no, vale la pena ver esto. Pero entonces cuando llegamos al Salmo 51, hermano, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Oiga, hermano, dice Dios, ya tú me hiciste bien a mí. Ahora hazle bien a tu pueblo. Y entonces, lo que te traigamos, Señor, lo que te ofrendemos, Dios, lo que sea, va a ser de tu agrado. Cuando vengan mis ofrendas, te vas a agradar de ellas. Mi diezmo te va a agradar de ellas. Mi alabanza te va a agradar de ellas, Señor. Mi presencia en tu santuario te va a ser motivo de alegría. Entonces, lo que todos hagamos juntos para adorarte, Señor, te va a agradar. Te va a gustar, oh Dios. Y cuando yo presente mi holocausto,
mi dedicación total a ti. Lo que yo te presente te va a agradar. Y usted sabe que cuando Dios le agrada la ofrenda, usted sabe lo que hace con ella, hermano. Dice que la recibe Dios. Sube delante de su presencia como incienso de olor grato. Nuestras oraciones, hermanos, dice la Escritura, y lo dicen 2 pasajes en el libro de Apocalipsis, que llegan hasta la presencia del Señor y son depositadas en unas copas de oro, hermano. Y eso sube así, hermano, también como perfume de olor grato delante de la presencia del Señor. No solamente eso, hermano, en un momento dado, dice la Escritura, que Dios va a tomar nuestras oraciones, hermano, y dice que las va a derramar así. Es que el cumplimiento de todas esas cosas viene, hermano. Porque Dios se agrada de lo que le ofrendemos. Pero usted sabe que comienza contigo y comienza conmigo. Cuando me alcance a mí, hermano, la piedad de Dios, la misericordia de Dios, cuando me alcance a mí la misericordia de Dios, hermano, entonces nos va a alcanzar a todos. Cuando te alcance a ti, nos va a alcanzar a todos. Y entonces de todos, hermano, de todos nosotros, Dios se va a agradar. Amén, iglesia. Vamos a estar de pie, iglesia.